Y mucho nos ha pasado que se nos mete un dolor de cabeza o una contractura y agarramos una pastillita que está ahí en la casa, o vamos a la pulpería y compramos una pastillita y resulta que esa pastillita nos empieza a dar taquicardia o nos baja la presión, empezamos con sudoración. Muchísimo cuidado con eso, y aquí estamos con la doctora Ana Lucía Blanco, farmacéutica. Bienvenida. Muchas gracias, Ítalo, por la invitación. Doctora, esas pastillas de venta libre, ¿qué tan eficaces son a la hora que se nos mete un buen dolor de cabeza y bueno, vamos a la pulpería, hay que resolver? Claro, en realidad, pues como medicamentos que son muy eficaces siempre y cuando se tomen de la forma correcta y en la dosis adecuada. Esos medicamentos de venta libre, ¿bajo qué circunstancias deberíamos consumirlos? Pues lo ideal siempre realmente es consultar con un farmacéutico antes de consumir cualquier medicamento, porque a pesar de que sean medicamentos de venta libre que podemos conseguir, como bien lo decías, en pulperías, en supermercados, pues todos los medicamentos, tienen efectos secundarios. Puede ser que los presentemos o no, sin embargo, ahí están. Entonces lo ideal siempre es tener un seguimiento por un profesional antes de ir a consumir un medicamento que no sabemos si nos va a hacer daño o no. ¿Qué tanto influye esa pastillita si hemos descansado o tal vez no hemos comido? ¿Qué mal nos va a hacer? Claro, va a depender mucho del medicamento. Hay medicamentos que necesitamos más bien estar en ayunas para que nos hagan efecto. Usualmente esos son medicamentos que vamos a recibir con prescripción médica, no son los que encontramos en pulperías o supermercados, pero es importante tenerlo en cuenta. Ahora, otros medicamentos, como los medicamentos para el dolor, que es lo más típico que tal vez vamos a ir a conseguir, sí es importante que los consumamos luego de alimentos, porque nos puede provocar úlceras gástricas, entre otras cosas. ¿En qué momento del día cae bien esa pastillita, doctora? De igual forma, pues va a depender de cuál sea el medicamento. Por ejemplo, los medicamentos que utilizamos para controlar los niveles de colesterol, esos se toman por la noche. Hay algunos complejos vitamínicos que se indican por la mañana, pero en general medicamentos para el dolor, antialérgicos, que son lo más común, puede ser a cualquier hora del día, siguiendo las indicaciones del farmacéutico, o bien si lo conseguimos en un supermercado, pues las indicaciones del fabricante. Y somos muy dados que nos duele la cabeza, decimos, no, es que una pastillita no me hace nada, voy a tomarme 2, a la media hora sigo con el, me tomé 3 y cerramos con 5 o más, doctor. Correcto, bueno, ahí tenemos dos escenarios. Puede ser que estemos consumiendo el mismo medicamento hasta 3, 4, 5 veces, con lo cual podríamos llegar a dosis que llamamos tóxicas, donde ya los efectos secundarios van a ser mucho más grandes. Entonces debemos seguir las indicaciones que diga la cajita del medicamento. Ahí dice cuánto es la dosis máxima. Otra cosa que también es muy común que hagamos es que esta no me sirvió, entonces voy a combinarla con otra. Eso es importante. Ahí también hay que tener mucho cuidado, no todos los medicamentos se pueden combinar. Lo ideal es consultar con el farmacéutico antes de hacer algo así. Y hablemos de esas combinaciones, porque a veces se nos mete una contractura. Ok, entonces el famoso relajante con uno que me desinflama. ¿Qué tan peligroso puede ser eso si no me lo mandó el doctor? Sí, ahí lo ideal es siempre comprar los medicamentos en la farmacia, porque hay medicamentos que tenemos ya en el mercado que tienen esta combinación de un relajante muscular y un medicamento para el dolor y la inflamación. Estos podemos consumirlos. Lo que hay que tener mucho cuidado, porque lo vemos mucho en farmacia, es que el paciente viene y compra este que ya viene combinado y por aparte compra algo más para el dolor y lo consume junto. Ahí es donde tenemos que evitarlo. Si ya el medicamento que compramos contiene ambos, solamente ese vamos a tomar. Ahora, mucha gente dice, es que a mí me llega más rápido con un tecito de manzanilla, o tal vez con un cafecito, o tal vez con agua, y hay gente que dice, no, me lo tomo sin agua y yo me lo trago así nomás. Es perjudicial, o sea, alivia más si me lo tomo con X cantidad de líquido. Lo ideal, lo que siempre recomendamos los profesionales es que todo se tome con agua, por ser un líquido neutro que no va a afectar ningún medicamento. Aquí trajimos algunos ejemplos de medicamentos que pueden interaccionar. Por ejemplo, el famoso salbutamol que utilizamos para el asma. Este medicamento tenemos que tener cuidado de no combinarlo, por ejemplo, con café, porque el café nos va a aumentar los efectos secundarios. Esto con esto, déjeme aquí entonces, pongamos este con este, no van. No van. Esto no va. Okay. Igual con este tipo de medicamentos que contienen descongestionantes, también nos puede aumentar los efectos adversos, aunque no todo es malo. También algunos medicamentos que consumimos para el dolor de cabeza, vamos a ver que contienen cafeína. Esto es porque en esos casos ayudan a que el efecto sea mayor, pero en el buen sentido, que nos haga efecto más rápido. Sin embargo, en esos casos normalmente ya la cafeína viene incluida dentro de la formulación, no debemos adicionarla por aparte. Otro ejemplo es el té.
Los medicamentos, por ejemplo, anticoagulantes, no debemos consumirlos con té. Algunos medicamentos... Con aguapipa, que dicen, ¿verdad, doctora? En algunos casos. Lo ideal es, como le decía, con agua, para no causar ningún efecto. Con gaseosa, por poner otro ejemplo, las gaseosas contienen ácido carbónico. Esto cambia completamente el ambiente del estómago y nos puede afectar cuando consumimos medicamentos tan simples como un medicamento para el dolor. Puede afectarnos y hacer que este medicamento tenga mayores efectos secundarios. Con jugo de naranja también es muy común que la gente lo combine, lo ideal es no combinarlo, por supuesto con alcohol, que también lo vemos mucho, y es una consulta día a día en la farmacia. Bueno, Nunca lo debemos ¿puedo tomar consumir ahora en la noche, después de 3, 4 horas? Digamos, cuando es en ese caso, va a depender del medicamento y podemos hacer la consulta al farmacéutico. Lo que jamás podemos hacer es consumirlo con alcohol, tomarnos el medicamento con alcohol. Doctora, tal vez nos tomamos una pastillita y a los 5 minutos nos empiezan a temblar las manos, sudoración fría, ¿qué hacer en el momento? Siempre que presentemos algún tipo de estos efectos secundarios, lo ideal es buscar atención médica inmediata. A la puchica. Hasta taquicardia, ¿verdad? Empieza uno, ¿verdad? Que se me va a dar un relojazo. Sí, por ejemplo, el medicamento que hablábamos anteriormente, el salbutamol, ese es uno de los efectos más comunes. En esos casos, el médico, cuando le va a prescribir el medicamento, le va a explicar cuáles son los efectos secundarios, le va a explicar qué es lo normal y que si ya siente algo más allá, pues buscar atención médica. Hay medicamentos que son en el día y otros son en la noche. ¿Qué pasa si el de la noche no lo tomamos en el día en la noche? Normalmente la diferencia entre estos medicamentos, que casi siempre son antigripales, es que el medicamento del día va a contener cafeína, que nos ayuda no solo a aumentar el efecto, sino que nos mantiene despiertos. Y los medicamentos que son para la noche contienen algún medicamento que produce sueño y nos va a ayudar a dormir mejor. Entonces, si lo tomamos al revés, pues ¿qué puede pasar? Que nos tomemos el del día en la noche, puede ser que nos desvelemos un poquito si somos muy sensibles, y si nos tomamos el de noche en el día, puede que nos produzca sueño. Groggy, ¿verdad? Entonces es muy importante, si hacemos esto, ya sea por error o porque era el que teníamos, no manejar, no conducir ningún tipo de máquina porque nos puede perjudicar. Doctora, vamos mucho al supermercado y compramos las cajas de pastillas, al final ni siquiera las almacenamos en cualquier lado que le pega el sol, ¿verdad? O ya se vencieron y nos tomamos esa pastilla, ¿qué puede estar pasando? Eso es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque el fabricante nos asegura la eficacia de ese medicamento siempre y cuando se mantengan las condiciones que ellos nos indican en la caja. Si el medicamento se vence o si lo mantenemos en condiciones distintas, no solo corremos el riesgo de que no nos vaya a hacer efecto, sino que puede cambiar químicamente este medicamento y producirnos, por ejemplo, una alergia. Hay gente que dice que las pastillas, algunas les baja la presión. ¿Esto puede afectar en algo, doctora? Sí, claro, no todos los medicamentos tienden a bajar la presión, la mayoría más bien tienden a subirla un poquito, pero acá tenemos, por ejemplo, este es el típico medicamento que tiende a bajar la presión a muchísima gente. ¿Qué es eso? Se llama tramadol. Ese medicamento, uno de los efectos secundarios más importantes es este de disminución de la presión. Esto no lo vamos a conseguir en supermercados, es un medicamento bajo receta médica, pero ¿qué pasa? Que a veces nos quedó en la casa o la vecina nos dice, ay, tiene dolor de cabeza, tómese estas gotitas. Es importante tener mucho cuidado y nunca automedicarse. Estamos hablando con la doctora Ana Lucía Blanco. Le agradezco mucho por su visita. Gracias. Ojo con esas pastillas. Así es.